Buenos días, hermanos, hermanos todos, hermanos queridos. Vamos a comenzar esta serie de devocionales, pensando en aquellos también que se les hace un poco complicado entrar a la aplicación y que todavía no logran descargar la aplicación en su celular, o que se les hace un poco difícil ingresar a los escucha, a estos devocionales que tenemos a diario. Bueno, pues anoche, si recuerdan, estábamos discutiendo en la sesión número 3, José perdona a sus hermanos. Entonces la sesión de hoy es Moisés y la zarza ardiente. Vamos a escuchar en comunidad. Esto es un estudio en un grupo pequeño y el tema es Moisés y la zarza ardiente. Entonces les voy a leer este pequeño resumen de lo que vamos a tratar. Después de la muerte de José y sus hermanos, un nuevo faraón llegó al poder. Amenazado por la explosión demográfica de Israel, durante unos cientos de años, el faraón comenzó a tratar a los israelitas como esclavos de Egipto. Por la provisión de Dios, Moisés, hijo de esclavos hebreos, fue criado en casa del faraón como su nieto. Sin embargo, la compasión de Moisés por sus hermanos hebreos y su temperamento impetuoso lo impulsó a matar a un egipcio capataz de los esclavos. Así fue como huyó al desierto. 40 años después, Dios le habló a Moisés, y le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo y prometió liberarlo de su esclavitud. Una demostración asombrosa de poder y compasión. Dios le mostró a su pueblo que estaba atento a su sufrimiento, tal como lo está a nuestras aflicciones hoy. Qué lindo. Vamos a ir avanzando. Dice aquí, ¿estuviste alguna vez en un momento de crisis o profundo dolor? ¿Y las personas que estaban a tu alrededor ignoraban lo que estabas experimentando? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo respondiste? Aquí podemos tomar nota. Amén. Si usted no tiene acceso a la aplicación, puede tomar su agenda, su lápiz, y pueda responder esta pregunta. Vamos a leerla una vez más. ¿Estuviste alguna vez en un momento de crisis o profundo dolor y las personas que estaban a tu alrededor ignoraban lo que estabas experimentando? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo respondiste? Escríbalo allí en su libro de notas. Vamos a continuar. A través de José, Dios cuidó de los israelitas durante una hambruna. Lo que pudo ser un tiempo desastroso fue un período de paz y provisión. Los israelitas sabían que Dios estaba con ellos, pero al pasar los años, el pueblo de Dios se convirtió en esclavo de Egipto. Aparentemente, incluso Dios los había olvidado. Vamos a observar este video y siempre consideren algunas preguntas. Como los israelitas, ¿alguna vez pensaste que Dios se había olvidado de ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo supiste que Dios siempre estuvo contigo? Vamos a ver el video que tenemos por aquí. La otra noche mi esposa y yo estábamos mirando una película cuando de repente se cortó la luz. La historia que nos tenía absortos de pronto terminó sin un desenlace. Finalmente nos fuimos a dormir sin terminar la película, pero ahí estaba, acostado,
pensando en los personajes y en la historia no resuelta. Todo estudiante de redacción aprende que una historia tiene un principio, un desarrollo y un fin. Las historias tienen sentido cuando llegan a un desenlace, a veces feliz, a veces triste, pero siempre hay un fin. ¿Qué haces con una historia que no tiene desenlace? ¿Qué haces cuando la historia de un momento a otro enmudece? Esto me hizo pensar que muchas veces nuestra vida se siente como una película sin fin. Estamos atascados en algún punto de la historia, sin saber cómo terminará o si habrá un desenlace agradable. Cuando llegamos al fin de Génesis tenemos la sensación de que la historia bíblica no tiene un final. ¿Qué hay del problema del pecado que la humanidad siguió enfrentando? ¿Y qué hay del jardín que se perdió? Al llegar a las últimas páginas de Génesis y abrimos el próximo libro, Éxodo, esas ambigüedades parecen empeorar. La familia de José fue a vivir a Egipto y se convirtió en una nación, pero una nación esclavizada por los egipcios. Dios había creado un pueblo, tal como había prometido, pero su pueblo no era libre para adorar o para vivir bajo su guía. Los israelitas clamaban a Dios mientras sufrían bajo el dominio de sus opresores, pero durante siglos, Dios al parecer permaneció en silencio. Así como si toda la historia se hubiera detenido. ¿Dónde están los grandes milagros? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres de fe que guiarán al pueblo de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Ellos escuchaban y la respuesta era silencio. ¿Cuántos de ellos acostados en su cama se habrán preguntado acerca del desenlace de su propia historia? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Se olvidó de ellos? ¿Acaso no podía oírlos? ¿Este era el final de su historia? El libro de Éxodo nos presenta a Moisés, y enseguida nos encontramos esperando que Él sea quien pondría el fin al sufrimiento de Israel. Pero los esfuerzos de Moisés pronto fracasan y él huye al desierto. Moisés se dedica a pastorear ovejas y todas las esperanzas de Israel pasan a un segundo plano. Fue en el desierto, en ese tiempo vacío del silencio de Dios, lejos del clamor de su pueblo, que Moisés vio una zarza que ardía y desde ahí escuchó la voz de Dios. Y Dios habló. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Moisés no estaba buscando a Dios, pero un día tuvo un encuentro con Él. Por lo menos eso es lo que tal vez pensó. En realidad, Dios se paró ahí mismo, justo en el camino de Moisés. Dios estaba con Moisés y además oía el clamor de su pueblo en Egipto. Creo que es interesante que Dios se refiera a Israel como mi pueblo. Israel no había quedado en el olvido. El silencio de Dios no era una señal de su ausencia. Dios, además de oír sus oraciones, siempre estuvo con ellos. Eran suyos, le pertenecían. Cuando estamos confundidos y desorientados en nuestra propia historia, cuando Dios calla y nosotros tratamos de entender a dónde va todo, nos sentimos tentados a creer que su silencio significa que hemos sido abandonados. Pero el Dios de Israel estaba con ellos, con Moisés en el desierto y con ellos en su sufrimiento. Su silencio no era por su ausencia. Ellos eran su pueblo y su silencio solo reafirmó su determinación de actuar, de responder a ese sufrimiento y de guiarlos a una tierra mejor. Nuestro Dios no está ahí afuera, esperando que nuestras oraciones se conviertan en un grito angustiante para Él responder. Dios está con nosotros, está cerca. Esto le mostraría a Israel en el poder de su liberación y a lo largo de la Escritura, cuando con toda humildad se hizo hombre. Nosotros también somos su pueblo, aunque también esperamos. Escucha. ¿Quién es esa persona en tu vida que te hace sentir más tranquilo o animado solo con su presencia? Tomen nota.
En la sesión anterior aprendimos que Dios usó a José para que su familia estuviera a salvo en Egipto. Al leer Éxodo 3, vemos cómo la familia de José se convirtió en un pueblo esclavo de Egipto por unos 400 años. Durante toda esa esclavitud, como Gines en el encuentro con el niño, Dios aparentemente se mantuvo en silencio. Lo que el niño sabía en la experiencia de Gines era lo que Israel y Moisés todavía tenían que aprender. El silencio de Dios no significa que no esté presente, y su presencia nos consuela y nos anima, como sucedió en el caso del niño de la ilustración, el niño del video. Moisés fue líder del pueblo de Dios y experimentó, así como Gines, el señor que vimos en el video, su propio decisivo con Dios. No fue una carretera rural de Francia, sino en el desierto, que Moisés descubrió que Dios estaba al tanto del sufrimiento de su pueblo. Y además, él estuvo presente con su pueblo aun cuando guardó silencio y obró con aparente lentitud. Amén. Vamos a actualizarles también un poco. Dice, vamos a ver aquí, dice, el famoso actor Alec Guinness es el señor que acabamos de ver en el video, conocido como su papel de Obi-Wan Kenobi en las películas de la Guerra de las Galaxias. Está explicando aquí algo de la biografía de este actor. Aquí se las voy a dejar. Si están interesados en leer un poco más, pueden detener el video y pueden llenarse un poco más de la historia de la biografía de este actor. Amén. Así que vamos a continuar en nuestro siguiente párrafo que dice, ¿qué dice la Biblia? Veamos qué dice la Biblia acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es consciente, así que les animo a que lean Éxodo 3, 1 y 7 y luego vayamos a Salmo 56, 8. Pueden pausar el video y luego regresar a darle el play una vez que hayan leído Éxodo 3, del 1 al 7 y luego Salmo 56, 8. Los descendientes de Abraham habían estado en esclavitud por muchos años. Es comprensible que se preguntaran si Dios sabía de su sufrimiento. La experiencia de la zarza ardiente en la vida de Moisés es señal de que Dios estaba totalmente consciente de su sufrimiento y del nuestro. En el Salmo 56, David, con belleza poética, nos dice que Dios conserva nuestras lágrimas en una botella y registra todos nuestros lamentos. Dios no solo estaba consciente del sufrimiento de Israel durante su esclavitud, sino que tuvo conocimiento de cada lágrima y dolor. Nada pasó desapercibido o quedó sin registrar. ¿Cómo te sientes al saber que en los momentos de crisis o dolor, aunque pensaste que nadie le importó, Dios mantuvo un registro de cada lágrima que derramaste y sufrimiento que viviste? Por favor, tomen nota, hermanos. Sigamos. Él es un Dios de acción. Lean Éxodo 3 del 8 al 9. Una vez que hayan finalizado, pueden continuar con el video. Es posible que la acción de Dios no se dio en el tiempo que Israel hubiera elegido, pero Dios no solo mantuvo el registro de sus sufrimientos,
sino que preparó su liberación. Es importante notar también que aunque Dios permitió sus sufrimientos, ellos eran y todavía son su pueblo. A pesar de sus circunstancias y dificultades, Dios no los abandonó. Y lo mismo se aplica para nosotros. Aleluya. Como cristianos, pertenecemos a Jesucristo, incluso en nuestro sufrimiento. Nosotros somos suyos y Él es nuestro Dios. Es una verdad que vale la pena recordar. De regreso a la historia de Israel, Dios finalmente dio pasos firmes para rescatar a su pueblo cuando le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Quizá tardó bastante tiempo, pero la liberación de Dios había llegado y nadie la impediría. Había llegado el momento de que Israel fuera libre. Dios estaba tomando medidas. Tenemos una consulta aquí. Dice, mientras esperamos que Dios obre en nuestra vida, ¿cómo podemos mantener vivo el pensamiento en su fidelidad? Tomen nota. Dios siempre está presente. Leamos Éxodo 3, del 10 al 20. Por un largo tiempo, en la historia de Israel, Dios pareció estar en silencio y sin duda el pueblo lo sintió distante. Nosotros a veces pensamos de manera similar, pero como Dios le aseguró a Moisés en el versículo 12, Él está presente. La presencia de Dios es suficiente para cambiarnos, aun cuando nuestras circunstancias no cambien. Dios estaba consciente del sufrimiento de Israel y Él cambiaría sus circunstancias, pero su presencia sigue siendo lo más importante. Sea que Dios guarde silencio en nuestro sufrimiento u obre de manera decisiva para liberarnos, su presencia es su regalo y bendición más grande para nosotros. ¿Qué habría perdido Israel si dejaba de confiar que Dios estaba con ellos en su sufrimiento? Por favor, tome nota. ¿Era suficiente la promesa de Dios de que estaría con Moisés? ¿Cree que Dios debió prometerle más? ¿Por qué sí o por qué no? Tomen nota, por favor. ¿Estamos conscientes de la presencia de Dios? Lea Filipenses 4:7 y Primera de Pedro 1:8. En medio del sufrimiento, a veces quisiéramos preguntar, ¿sabe Dios lo que estoy padeciendo? El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente responde a esta pregunta con un rotundo sí. Pero hoy hay otra pregunta que va más allá y que es de igual importancia para nosotros en nuestro andar con Dios. ¿Estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestro sufrimiento? En medio del dolor fácilmente señalamos a Dios con el dedo acusador y le preguntamos si está consciente de todo. La Biblia nos asegura que Él no pasa por alto nuestro dolor. Más bien, de manera compasiva mantiene un registro de todo. Dios ha prometido su constante presencia. Podemos experimentar una paz incomparable y un gozo inexpresable al vivir conscientes y de la presencia de Dios y aceptándola para nosotros. ¿Qué es necesario para que reconozcamos continuamente la presencia de Dios? Piensa por unos minutos y comunica tus ideas prácticas a los demás de cómo puedes estar cada día consciente de la presencia de Dios y recibir las bendiciones y los beneficios que te ofrece.